Buen día para todos, bienvenidos. A continuación voy a comenzar la defensa de mi trabajo de grado para optar por el título de licenciado en psicología. El mismo lleva como título Análisis del trastorno mental como factor determinante en la responsabilidad penal. Mi nombre es Lerry Paul Rubio y mi asesora fue la licenciada Magíster Soricar Ojeda. Este trabajo tiene una estructura de 4 capítulos que a continuación voy a ir desglosando. El primer capítulo es la situación, problema y el contexto en el cual se está observando. Aun cuando en el Código Penal están tipificados todas las instancias en las cuales el trastorno penal atenúa o exime la condena de un imputado, se evidencia un mal manejo y poca sensibilización al momento de tratar el trastorno mental como un factor importante en dilucidar el caso en cuestión. Hay 2 factores por los cuales esto está sucediendo. Uno de ellos es la escasa participación de un equipo multidisciplinario que se encargue de hacer y realizar una evaluación apropiada, pertinente y rigurosa del presunto imputado para determinar si efectivamente tiene o no un trastorno mental, lo que puede llegar a decidir su condena o el sobreseimiento de la causa. Esto se debe en gran parte a que, debido a la situación país, personal debidamente calificado y acreditado en esta rama ha emigrado para buscar una mejor calidad de vida. Y por otro lado, se observa que personas y profesionales de la salud mental que están a cargo de hacer estas evaluaciones en los diferentes casos penales no están debidamente preparados, calificados y acreditados. Eso por un lado. Por otra parte, se observa que en los casos donde se argumenta el trastorno mental como factor determinante, esos casos muchas veces se dilucidan o se llevan a término omitiendo o restándole importancia al trastorno mental, porque esto involucra una gran inversión de trabajo y de tiempo dentro del proceso del caso. Y por eso ese caso se dilucida tomando en cuenta otros aspectos y evidencias en la dinámica de dicho caso. Es por eso que la importancia de este caso que a continuación estoy realizando, es la siguiente. Primero, el propósito. El propósito es sensibilizar dentro del sistema penal venezolano de que este aspecto tan importante sea manejado de manera adecuada y precisa debido a la importancia que tiene. Entonces tenemos que sensibilizar para que se haga una evaluación psicológica apropiada dentro del sistema penal venezolano con un equipo multidisciplinario que sepa, que esté debidamente capacitado y acreditado, que sepa hacer la evaluación de manera rigurosa y pertinente. Ese es el propósito. Ahora, la importancia de esto es que sucede lo siguiente. Cuando no se hacen las cosas como se deben hacer y se observa y evalúa bien el trastorno mental en estos casos, ocurren 2 cosas. Una, que el presunto imputado muchas veces es condenado aún padeciendo el trastorno mental. En estos casos se le estaría violando el debido proceso y los derechos humanos a dicha persona, ya que entonces entraría en el sistema penitenciario carcelario del país padeciendo un trastorno mental, violándose sus derechos, y al mismo tiempo la población carcelaria va a enfrentar, no tiene las medidas y las formas de poder manejar a una persona con un trastorno mental, y lo que haría sería deteriorar más aún su salud mental. Por otro lado, tenemos que hay un factor importantísimo
que es la evaluación apropiada de un equipo multidisciplinario. ¿Qué pasa? Cuando por el contrario, en el otro polo del espectro, se libera o se sobresee una causa argumentando trastorno mental en el presunto imputado cuando no lo padece, ¿verdad? Esto muchas veces se debe a soborno y corrupción por parte de los que realizan la evaluación en el momento de determinar si tiene o no trastorno mental. Se sobresee la causa porque muchas veces hay dinero de por medio. Ahora vamos entonces, esa es la importancia, fíjense ustedes, de esta temática. Vamos ahora entonces al capítulo 2. El capítulo 2 observa lo que es la perspectiva teórica o los fundamentos que se revisaron para analizar esta investigación. Es importante manejar, primero que nada, la terminología. Trastorno mental son todas aquellas dificultades para razonar, alteraciones del comportamiento y también impedimentos para comprender y poder precisar la realidad circundante. ¿Ok? Eso implica un trastorno mental. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación internacional de enfermedades, conocida como el CIE. Ahora bien, tenemos dentro de esa organización y clasificación de enfermedades los trastornos mentales, que están debidamente tipificados con una nomenclatura en particular. Para efectos de este caso, tenemos que los trastornos mentales se clasifican en orgánicos, que son aquellos que provienen de una malformación congénita o de un traumatismo cefalocraniano que dañan los procesos mentales de manera notoria. Y los no orgánicos, que son intrínsecos, problemas de la conducta y depresión, etc. Ahora bien, también tenemos la clasificación de trastornos mentales como los psicóticos y los neuróticos. En los psicóticos es muy importante aclarar que el paciente ha perdido todo contacto con la realidad, no tiene concepto de la realidad, por lo tanto no puede manejar sus actos como tal, no tiene conciencia. Eso por una parte, en la parte teórica de lo que concierne a la parte médica. Ahora, en la parte legal, tenemos lo que es el dolo. El dolo es la voluntad consciente, encaminada o orientada a la perpetración de un acto tipificado por la ley como un delito. Es la intención voluntaria, orientada y encaminada a cometer un acto considerado como delito por las leyes. Y un delito precisamente es, en el otro lado, como concepto, todo acto que sea considerado antisocial y que vaya en perjuicio de un tercero y que pueda ser juzgado por las leyes venezolanas en este caso. Una vez dicho esto, es importante saber que la persona que perpetra un crimen, para ser condenado, debe tener plena conciencia, como lo establece lo que es el dolo, la conciencia y la voluntad de realizar premeditadamente un hecho punible, un crimen. En el Código Penal venezolano existen varios artículos que le dan forma a esto y especifican. Por lo menos tenemos el artículo 61 del Código Penal, que habla de la exención de culpa por falta de dolo o intención. Tenemos los artículos del 63 al 64, que es la no punibilidad del dormido. El dormido es el que no está consciente. Tenemos el artículo 73, que es la no punibilidad del loco. Entonces, teniendo esto como base teórica de lo que se revisó y lo que se indagó para hacer esta investigación, vamos ahora a hablar acerca del capítulo 3. El capítulo 3 nos habla del tipo de investigación. Esta investigación que realicé, fue de tipo documental. Es decir,
Se hizo una investigación de tipo documental que se basó en un análisis crítico de todas las referencias bibliográficas y en línea físicas referentes a este tema. En esta investigación, en esta metódica, se pasó por 3 fases. La primera de ellas fue la fase de revisión referencial. En esta fase que el investigador se dedicó a indagar entre las diferentes fuentes, tanto físicas como en línea, virtuales. Esa fue la primera fase. La fase de revisión referencial. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase de recolección de información, que es que una vez que se recopila toda la información de diferentes fuentes pertinentes al caso, se organiza con el uso de la ficha de contenido a manera de instrumento que se apoyó en la técnica. ¿Okay? Y por último, la tercera fase, que es la fase interpretativa, que es que una vez que se ha revisado y se ha leído y se ha organizado todo el material, se hace un análisis crítico y una interpretación para generar un nuevo constructo, un nuevo paradigma de pensamiento con referente a lo que se investigó. Por último, en el capítulo 4, hablamos de las consideraciones finales. Las consideraciones finales, definitivamente, hay que concientizar a el medio penal venezolano, las leyes que conciernen a los hechos punibles criminales, cuando se hace en perjuicio de un tercero, de que el trastorno mental es sumamente importante que sea tomado en cuenta de manera apropiada para que cuando se decida una causa o se dilucide una causa, la misma haya tomado en cuenta de manera cabal y pertinente al trastorno mental. Uno de los aportes que yo propongo en esta es generar una red de dispositivos comunicacionales a través de las redes sociales dentro del sistema penal venezolano, con el propósito de educar, concientizar y sensibilizar con respecto a este tema. Entonces es eso, crear una red de dispositivos comunicacionales que sensibilicen a través de las redes sociales dentro del sistema penal venezolano para que se tome en cuenta este factor como lo es el trastorno mental tan importante. También es generar y promover una educación y una calificación del personal que se encarga de hacer las evaluaciones mentales y los trastornos mentales en el sistema penitenciario o penal, que sea profunda y rigurosa. Por último, denunciar todos aquellos tipos de soborno en los cuales muchos de los trabajadores de la salud mental se prestan para sobreseer muchas veces una causa. Esta ha sido mi defensa. Muchas gracias.